Y estamos con el periodista y analista político chileno Alexis López Tapia. Don Alexis, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias por la invitación, un gran honor y agrado volver a conversar con don Fernando y contigo y con todos los auditores de este programa. Bueno, queremos empezar por preguntarle, ¿qué nos puede decir usted del perfil de quién es Gabriel Boric, el nuevo presidente en Chile? Sabemos que es un hombre joven, nos dicen que es un hombre que no logró terminar su universidad y que tiene una muy fuerte afinidad política con la extrema izquierda. Pero, ¿qué nos puede contar usted sobre el nuevo presidente de Chile? Partamos señalando que Boric tiene 35 años de edad, y por ende corresponde a lo que se suele denominar la generación millennial, la generación del fin del milenio, ¿no? Y es un hombre que se formó en la región más austral del país, de Magallanes, la región contigua a la Antártida. Por ende, eso lo coloca en la periferia máxima de Chile, que básicamente se concentra en Santiago. Santiago tiene la mitad de la población del país para que se aprecie que el resto de las regiones reparte entonces el resto de la población, y Magallanes en particular, la región más austral, tiene una bajísima población. Ese es el ambiente donde se desarrolla como persona, donde se cría como niño. Eso refleja una primera cuestión que tiene que ver con la noción o la sensación que permanentemente él expresa de cierto rechazo hacia el centralismo que hay en el país. Eso está expresado también en su campaña y en el proyecto que presentó de gobierno. Y finalmente, desde el punto de vista de su formación política, que es lo más relevante, él es un fruto maduro de las tesis de construccionistas en su mayor radicalidad y expresión. De hecho, entiendo que uno de los pensadores más influyentes para él ha sido Laclau, lo que lo sitúa dentro de las vanguardias más absolutas de construcción como filosofía. Dicho esto, resulta que Boric es realmente un revolucionario, y desde ese punto de vista es un profesional de la revolución. Importa muy poco, por ende, que no haya terminado su carrera universitaria. La verdad, quienes lo critican o de algún modo invalidan, por eso no entienden que su formación y la función lo llevó al lugar donde está, que es el haber resultado presidente electo en la elección pasada. Entonces, la primera aproximación al personaje tiene que ver con estas condiciones y características. Su marginalidad respecto, o provincialismo, lo voy a decir de esa manera para que se entienda tal vez mejor, por ende hay un dato sumamente importante, y luego su formación doctrinaria y política, que es lo más importante que tiene, porque la formación académica o formal es poco relevante en función de lo que lo ha llevado a ser presidente de la República. Doctor Tapia, habla usted de que Boris es un revolucionario, un sujeto revolucionario, obviamente comunista militante, pero ¿qué nos puede decir además de su, su apología al terrorismo? Ayer veía una fotografía de él exhibiendo una camiseta de Jaime Guzmán Errázuriz con un balazo en la cabeza. Recordemos que Jaime Guzmán Errázuriz fue el artífice de la Constitución chilena, probablemente el último gran estadista chileno, y el tipo hacía apología al terrorismo sin ningún tipo de problema. ¿Qué tipo de repercusiones tiene esto en la opinión pública chilena? ¿Importa que él haga apología al terrorismo? ¿Cómo se ha librado ese debate, digamos, en la opinión pública de Chile?
Bueno, ha sido muy interesante porque efectivamente si usted analiza fotografías de Boric desde unos 10 años hacia acá, se da cuenta de la transformación, que es una deriva de su radicalidad más absoluta. Entre eso está esta foto que fue muy criticada y por la cual pidió disculpas, como ha venido sistemáticamente pidiendo disculpas por errores, así lo califica, que ha cometido, particularmente en el ámbito, diría yo, de su imagen, tiene más que ver con cómo se ha presentado que con las cosas que ha venido afirmando, pero hechos concretos como visitar a terroristas presos justamente por asesinatos políticos lo ponían en una situación de radicalidad absoluta. Lo que hizo entonces fue en la segunda etapa, para la segunda vuelta en la campaña presidencial, moderar su discurso. Esto fue una exigencia prácticamente desde el punto de vista del análisis que hizo su campaña de qué tenía que hacer para poder ganar. Entonces moderó completamente su discurso, cambió el programa para que no fuese tan radical y apareciese de ese modo un programa de cambios pausados, paso a paso, lo que señaló. En esto tiene muchísimo que ver el Partido Comunista en particular, y se reitera, curiosamente, hay una reiteración histórica de dos tesis confrontadas que hubo durante el régimen de la Unidad Popular de Salvador Allende. Esto es los años 70. Bueno, la tesis del Partido Socialista, que era el partido radical y aceleracionista en ese minuto, era avanzar sin transar. Y la tesis del Partido Comunista, que también estaba en el gobierno con Allende, por supuesto, era avanzar consolidando. Pues bien, lo que plantea Boric se aproxima directamente entonces este paso a paso a ese avanzar consolidando del Partido Comunista. Y respecto de la cuestión de la imagen, efectivamente él terminó por cambiar completamente su imagen y ahora se muestra, esto no quiere decir que lo sea, pero se está mostrando como si fuese ya un estadista maduro, cosa que no es. Del punto de vista práctico, la totalidad de la izquierda chilena lo ve como un, disculpen la expresión, pero acá se diría cabro chico, en términos políticos. Pues bien, es efectivamente un cabro chico en términos políticos, pero no lo es desde el punto de vista de ser un profesional de la revolución. Eso se demuestra en el hecho de tener la capacidad de que una vez que ya accede a ser el candidato y luego termina ganando la elección, rápidamente modifica su conducta, su lenguaje incluso, su apariencia, su vestimenta, y empieza a aparecer de un modo, comillas, republicano. Esto es básicamente una estrategia para calmar a la opinión pública de justamente los actos radicales que había venido sosteniendo en el tiempo. Recordemos que uno de los actos más importantes que cometió siendo diputado fue que en medio de las protestas que se originaron en el llamado estallido social, es decir, la revolución que comenzó en octubre de 2019, él fue a la Plaza Baquedano e increpó, esto salió en todos los noticieros, increpó a la policía que se encontraba en ese minuto ejecutando las labores de contención de la protesta. Y a los militares en particular, que también lo hizo, lo increpó fuertemente. Bueno, de ese Boric 1 hay un Boric 2, así se está diciendo ahora, que es el Boric presidente, y esto es una constante, diría yo, dentro de los revolucionarios, porque hay un tipo de revolucionario antes de estar en el poder y otro cuando ya está en el poder. Bueno, estamos viendo a este profesional de la revolución, Boric, en el ejercicio del poder, por lo cual lo que externamente se va a apreciar va a ser esta moderación y símbolos que lo ponen a la altura de ser un republicano, cosa que no es en absoluto. No lo es en absoluto. Y bueno, ahí estamos ante el hecho ya creado, ¿no? Ahora a ver cómo se va a manejar el señor y cómo va a ser la situación de Chile en manos de un socialista.
¿Vamos a regresar a la época de Allende, cree usted? Don Fernando, gusto en saludarlo, que grato conversar con usted nuevamente. Yo diría que no va a ser exactamente lo mismo, pero vamos a tener un ciclo similar en muchos aspectos. Primero, en este momento, el dólar alcanzó un precio histórico en el país, justamente por que acaba de ganar Gabriel Boric, y cayó la bolsa en forma brutal, también por lo mismo. Pero desde el punto de vista práctico de la economía doméstica, en este minuto tenemos una inflación elevada y un circulante muy alto. Significa que la gente tiene recursos, dinero para poder comprar. Por ejemplo, ahora viene Navidad y seguramente van a haber grandes compras navideñas. Y tuvimos, por ejemplo, el ejemplo de hace unos 3 meses atrás, cuando se hizo lo que suelen hacer estas ventas por internet, los Cyber Days. Bueno, se alcanzó la mayor compra histórica por internet en ese momento. Significa que la gente en este instante no tiene la sensación, diría yo, de que va a tener algún problema económico, pero la verdad es que la economía chilena está en una crisis gravísima. Se le ha inyectado esta cantidad de recursos por la vía de sacar dinero de la AFP por una parte y por otra por subsidios directos del gobierno, y esto ha sobrecalentado, entre comillas, la economía y ha hecho que la inflación aumente. Y la verdadera realidad económica entonces se va a comenzar a reflejar en el primer o segundo semestre del próximo año. En ese sentido, el gobierno de Allende partió de manera similar. Había una cierta buena estabilidad económica en el minuto en que toma el poder, pero rápidamente aumentó la inflación. Lo que va a pasar ahora va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a tener una inflación desatada que se va a elevar probablemente a 2 dígitos en el transcurso de los próximos 2 años, un desempleo en aumento y en general las mismas condiciones históricas. En ese sentido, Fernando, se repite lo que en la UP sucedió. Y también es posible que se repita, y eso creo yo es parte de la labor que estamos desarrollando acá, la función de la resistencia que tiene que realizarse al proyecto revolucionario, porque en Chile, recordemos que Allende asumió el año 70, pero la verdadera reacción, que fue eso, básicamente, en esa etapa, al gobierno se produjo recién en el año 1972, es decir, 3 años después de que había asumido el gobierno el presidente Allende. Acá hay una fuerte oposición y la va a haber, pero todavía no se consolida la resistencia de manera formal, y en ese trabajo nos encontramos en este instante. Bueno, de manera pues que ahí lo tenemos. Sorprendente la diferencia con la que ganó, ¿no es cierto? Nadie esperaba una paliza de ese tamaño para las fuerzas de derecha. Esa es otra de las cosas interesantes de analizar, porque lo que realmente ocurrió fue que mayoritariamente ese casi 1.000.000 de votos de diferencia se produce justamente, Fernando, en las comunas marginales de Santiago, es decir, en los sectores periféricos donde el nivel socioeconómico es menor. Bueno, ¿quiénes fueron a votar y quiénes componen mayoritariamente ese 1.000.000 de votos? Son jóvenes, sub 30 la mayoría, es primera vez probablemente para muchos de ellos que fueron a votar, y mujeres la mayor parte. Ahí están las dos condiciones. Eso dice, cuando en algún minuto en Colombia expliqué el análisis de la teoría de Go en la conquista de América, que si las zonas periféricas se dejan de lado del punto de vista político, estoy hablando del discurso, pues bien, la izquierda tiene entonces el campo libre para abrirse allí y conquista esos territorios. Y en este minuto las 3 esquinas del tablero de Santiago, que tiene 4, bueno, las 3 esquinas del tablero de Santiago están tomadas completamente por la ideología de izquierda que lleva a Boric al poder, y eso explica ese 1.000.000 de votos de diferencia. Y en este minuto en directo está como primera acción, o segunda acción, digamos, de carácter republicano todavía,
visitando a la Convención Constitucional en forma oficial, como presidente electo, cosa que no ha hecho siquiera Sebastián Piñera, que es el presidente en ejercicio. Finalmente, para cerrar la idea, solamente mencionar que vamos a tener un ciclo muy complejo, va a ser extremadamente radicalizado lo que va a ocurrir en Chile en el futuro, pero desde el punto de vista del presidente electo, él va a hacer hasta lo imposible por aparecer como un moderado y tratar de moderar, y ese va a ser el trabajo más importante, a las fuerzas más radicales que componen la coalición que lo llevó al poder. Doctor López Tapia, ¿qué le depara a Chile y qué le depara a América Latina, más bien a América Latina, con la elección de Boric como presidente, pues con el peso geopolítico que tiene Chile, siendo Chile uno de los países de América Latina con el PIB per cápita más alto, todo el peso geopolítico que tiene Chile? ¿Qué le depara a América Latina con ese nuevo presidente de izquierdas? Ya tenemos a Chile con un presidente de izquierda, Argentina, izquierda, Perú, izquierda, Venezuela, izquierda. Parece que Brasil también va a dar un viraje a la izquierda. ¿Qué le espera a América Latina con la elección de Boric? Bueno, le espera justamente lo que les señalaba en mi visita a Colombia, que de no preocuparse de los bordes y concentrarse en el centro, uno pierde el juego. Estoy hablando, disculpen que vuelva a la teoría de Go para explicar lo que está sucediendo, pero esa es la teoría porque el modelo revolucionario, que es revolución molecular disipada, es exactamente lo que ha llevado a Boric a ganar, y que probablemente en Colombia también lleve a Petro a ganar si lo hace adecuadamente. Así que hay que poner muchísima atención con dos cosas. La primera, que es esta molecularidad, que se refiere a que son distintos grupos, movimientos sociales, territorios, como ellos llaman, que definen en el fondo fuerzas de política, pero de carácter horizontal. Los partidos políticos pierden relevancia realmente frente a estos movimientos, estos mal llamados movimientos sociales, porque son movimientos políticos. Pues bien, esa es la primera característica. Y la segunda, que las movilizaciones radicales violentas que anteceden a las campañas definen entonces por coacción el esquema básico que yo planteé acá en términos de un lema muy simple que era patria o caos, y bueno, finalmente el caos termina por imponer su gobierno, que no es exactamente que gobiernen a través del caos, pero generan caos para gobernar, que sería la explicación del modelo, en la forma más sencilla posible. Y una vez ya instalados en el poder, que es lo que vamos a ver acá, van a comenzar entonces este paso a paso del avance del proceso revolucionario ya formalmente, institucionalmente, de modo vertical ahora. Entonces el proceso horizontal se verticaliza, si lo digo en lenguaje construccionista, de lo rizomático, es decir, de las raíces del árbol, se pasa a lo arbóreo, que sería el arborismo vertical, que es el ejercicio del gobierno. Pero eso es una parte de la toma del poder. El proceso revolucionario requiere tomar todo el control del aparato del Estado, y eso no es ni rápido ni inmediato, ni siquiera es porque asuman como gobierno, toma más tiempo. Y ahí está el problema que van a tener cualquiera de los gobiernos de izquierda que usted me ha mencionado, que es el problema de la toma del poder del Estado en su totalidad. Mientras el proceso de revolución avanza, surge de la mano un contraproceso contrarrevolucionario. Y en toda América, y eso también ha ocurrido en Europa, y lo vamos a ver incluso en Estados Unidos, van a surgir entonces estos movimientos de carácter patriota que van a llevar adelante los contraprocesos. Va a tomar tiempo porque un contraproceso toma tanto tiempo como los mismos procesos lo toman. Pero en algún minuto estos contraprocesos van a terminar por imponerse, y este mapa que usted acaba de escribirme, si se hacen las cosas como deben hacerse, bueno, va a cambiar completamente hacia gobiernos que no van a ser de izquierda. Esperemos que sea así, que sea pronto antes de que hagan demasiado daño, ¿no? Es que la gente me parece que olvida muy fácil en Chile, o que no aprendió. Quienes estuvimos en la Chile de Allende,
recordamos lo que era el hambre, la desesperación, la aniquilación de todos los medios de producción. Era una cosa pavorosa. Los chilenos, cómo tenían que hacer cola para buscar un mendrugo de pan en alguna parte. Recuerdo a un chileno gentil, como son casi todos, al que abordé y le dije: ¿usted qué va a comprar aquí? Estaba haciendo una cola interminable. Y me dijo: cualquier cosa me sirve porque no tengo nada. No tengo nada. Exactamente. Esa era la situación de Chile, y eso se les olvidó, Alexis. O no lo recuerdan o no lo aprendieron. ¿Qué pasó? Justamente, Fernando, lo que pasó fue que, a propósito de esta tesis maldita que surgió con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la tesis de el fin de la historia de Francis Fukuyama, ¿ya?, que decía que básicamente, habiendo terminado el régimen comunista en la Unión Soviética, se debía entonces despolitizar a la sociedad. Y eso significó que la no izquierda, para no hablar solo de la derecha, porque también existe nacionalismo y otros tipos de corrientes ideológicas que no son de izquierda, dejaron de hacer política, se dedicaron a hacer negocios. Pues bien, el resultado de solo dedicarse a lo económico y dejar de lado lo político, que es lo principal, la guerra ideológica, que es lo principal, es lo que estamos viendo en Chile. Y por ende, 3 generaciones por lo bajo de chilenos no solamente no saben nada, ignoran absolutamente lo que pasó durante el gobierno de la Unidad Popular, sino que además se les ha adoctrinado en el sentido de que la Unidad Popular era realmente buena. Pues bien, el resultado de la elección confirma entonces que dejar de hacer política, y esto es dejar de tener un discurso, contradiscurso respecto a la izquierda, es vital si se quiere en algún momento tener poder. La izquierda ha ganado en Chile porque ha logrado la hegemonía del punto de vista cultural antes de llegar al poder. Y eso es el modelo de construccionista aplicado en forma precisa, más la mal llamada Escuela de Frankfurt, originalmente Instituto para el Nuevo Marxismo, Fernando. Bueno, eso es lo que tenemos ahora. A ver qué sucede. ¿Cuándo se posesiona este señor como presidente de Chile? En marzo próximo se viene el cambio de mando, viene el cambio de mando, se realiza el cambio de mando, y desde ese minuto en adelante pasa a ser presidente formalmente. Vamos a tener, y lo primero que tiene que hacer es designar a su gabinete. Él ha planteado que lo quiere hacer antes de la fecha en que el propio presidente Piñera presentó el suyo, es decir, se dio un lapso muy corto para elegir el gabinete. Hay que prestarle suma atención entonces ahora, el 24 de enero, me parece que dijo que iba a presentarlo, a este gabinete que va a incorporar a las figuras de la coalición que lo llevó al poder. Porque si en ese gabinete, como yo creo, va a haber un peso específico muy alto del Partido Comunista, pues bien, la tesis del paso a paso, y eso significa avanzar consolidando, es la tesis que va a predominar. De lo contrario, va a haber una tesis de aceleración de procesos, y eso radicaliza entonces el contraproceso a sí mismo, porque surge la resistencia más rápido. Este es un análisis, Fernando, que tiene mucho que ver con haber estudiado todos los procesos revolucionarios y básicamente los procesos contrarrevolucionarios desde la Revolución Francesa hasta la fecha, y he venido dictando una conferencia, inclusive la he dictado en Colombia por vía remota, sobre lo que es el contraproceso. Y bueno, no solo en Chile y no solo en Colombia, sino también en Bolivia, en Perú, en todas partes, lo que está pasando es ese contraproceso en curso. Lo más importante del punto de vista politológico que ha ocurrido acá en el país es que por fin la mal llamada derecha económica, es decir, la derecha deconstruida, que tendía a ir al centro y dejaba de lado básicamente los principios y valores de la derecha tradicional, es la que resulta derrotada realmente, porque José Antonio Kast representa la derecha tradicional de valores y principios permanentes de Occidente. Pues bien, ¿quiénes perdieron la elección? Primero, la perdieron los partidos políticos tradicionales y que son hegemónicos, la UDI,
Renovación Nacional y Evópolis, son los partidos del gobierno del presidente Piñera, y perdió el candidato del presidente Piñera en la primaria que se realizó, perdió en la primera vuelta, saliendo en cuarto lugar. Y José Antonio Kast, que venía siendo un marginal, él había militado en la UDI hasta hace unos 10 años atrás, cuando sale de la UDI, justamente por un problema de él criticar que no se están defendiendo los principios y valores tradicionales de la derecha, y bueno, sale de la UDI, se convierte en un marginal de la derecha, y forma un pequeño movimiento primero, que después se transforma en este partido republicano, que lo lleva a ser candidato. Y es entonces un candidato outsider, es un candidato fuera de los partidos políticos tradicionales que se presenta. Y forzadamente entonces la derecha tradicional, la derecha económica, tiene que darle apoyo, pero le da un apoyo tibio que más bien constituye un ancla que lo frena en la posibilidad realmente de subir en la votación. Pero los números dicen lo siguiente: si en la primera elección en que participó José Antonio Kast sacó un 8%, digamos lo que la izquierda está llamando la extrema derecha. Bueno, ya, ok, asumamos su análisis. Si José Antonio Kast representa efectivamente entonces a esta extrema derecha, bueno, en su primera elección sacó un 8%. Si esa misma extrema derecha se manifestó en el apruebo y rechazo sobre el plebiscito para tener una nueva constitución, bueno, ya subió a un 22%. Y José Antonio Kast en esta elección acaba de duplicar esa cifra con un 44% de votación. Pues bien, ¿quiénes perdieron? Perdieron aquellos que sostenían y siguen intentando sostener que el crecimiento había que hacerlo hacia el centro, un centro político, Fernando, que dejó de existir en Chile hace mucho tiempo. Ya no hay centro político. La izquierda es tan grande, tan dominante, que el centro político en Chile hoy día es el Partido Comunista. Esto es difícil de entender porque si usted toma la idea de una balanza, bueno, el brazo izquierdo de la balanza es tan grande que usted tiene que poner el centro para que la balanza quede equilibrada, y ese centro cae en el Partido Comunista. Así de izquierdizado se encuentra el país, justamente fruto de este dejar de hacer política en el sentido del discurso de la derecha. Y lo que gana Kast entonces es la consolidación de este contraproceso representado por esta derecha, comillas, dura, o lo que ellos llaman ultraderecha, que no es en ningún caso, simplemente derecha tradicional de valores tradicionales, nada más. No ha surgido siquiera algo de lo que sería mal llamado extrema derecha, porque, lo voy a decir en forma formal, el nacionalismo, que vendría para toda la izquierda a ser la verdadera extrema derecha, no está presente en Chile en forma formal política desde hace más de 50 años. Y bueno, ese nacionalismo, el movimiento patriota, y lo voy a decir formalmente también, es el que lleva a Kast a ser casi electo presidente de la República. Por ende, ahí es donde hay que estar prestando atención al crecimiento de ese movimiento patriota que va a tomar protagonismo dentro de la derecha, quitándole la hegemonía a estos partidos deconstruidos tradicionales del aspecto meramente económico que habían venido ejecutando en los últimos 30 años. Ahí traté de explicarlo, Fernando, no sé si quedó bastante claro. Bastante claro, el precio de abandonar la política. Uno abandona la política y tiene las consecuencias. En Chile la derecha abandonó la política, se dedicó a los negocios, se dedicó al crecimiento económico, lo hizo muy bien, es la verdad, lo hizo muy bien, pero le dejó todo el campo de la política a la izquierda, al socialismo y al comunismo, que acaban de ganar las elecciones con una mayoría abrumadora. Alexis López Tapia, un abrazo muy estrecho y muchas gracias por contarnos lo que está pasando y va a pasar en Chile, sobre todo. Lo que va a pasar, lo que se viene con la elección de un presidente comunista, porque lo es, ¿no? Así es, exactamente, don Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a toda Colombia y mucha fuerza también allá al movimiento patriota, que sé que se está organizando y tratando de llevar adelante el mismo contraproceso que tenemos que hacer en Chile. Un gran abrazo.
Mil gracias. Alexis López Tapia, periodista y analista político chileno, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Con el Banco Agrario financia el pago de tus cesantías y aprovecha beneficios. 8 de la mañana, 20 minutos. En el Banco Agrario queremos hacer las cosas más fáciles para tu pyme o empresa. Por eso te ofrecemos la mejor financiación para que pagues las cesantías de tus empleados hasta el 14 de febrero de 2022. Aprovecha nuestras tasas de interés preferenciales, desembolso ágil y atención personalizada. Para más información, comunícate con la línea de atención Contacto Banco Agrario 018 91 5000 y en Bogotá 594 8500. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superfinanciera de Colombia.